Me voy a conversar con María José Pinto. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con Daniel Noboa. María José, buenos días y bienvenida. Hola, Janet, muchísimas gracias por tenerme aquí. Quisiera empezar preguntándole por la salud de Álvaro Noboa, papá del presidente Daniel Noboa. Usted pues quizá está más cerca del círculo y nos puede comentar. Se han dicho muchísimas cosas, se ha llegado a hablar ya de situaciones extremas en redes sociales. Es bueno siempre aclararlo. Usted debe tener información oficial. Sí, Janet, como dijo ayer oficialmente, dijeron, si bien el papá del presidente está delicado, está estable. El presidente, como ustedes saben y la ciudadanía sabe, fue a visitarlo y pues está de vuelta trabajando siempre por el país y por todos los ecuatorianos. Se dijo en un comunicado que prácticamente Anabela Sin va a quedarse con su esposo como tiene que ser, acompañándolo en este proceso de tratamiento de su salud. ¿Cómo se están repensando dentro de la campaña electoral? Anabela era una pieza clave dentro de la campaña. Sí, bueno, la doctora Anabela siempre será y va a ser una pieza clave. Ha trabajado mucho por la ciudadanía y la ciudadanía lo sabe. Creo que los que más saben justamente es Guayaquil y Manta, que ha trabajado por más de 20 años junto a ellos. Y nosotros vamos a seguir, hemos seguido su legado, estamos trabajando junto a la ciudadanía, lo seguiremos haciendo. Los siguientes candidatos en la lista están trabajando, están escuchando, están recopilando información desde el territorio y lo seguiremos haciendo. Justamente trabajando fuerte con la ciudadanía y siguiendo el legado de la doctora Sin. Bueno, en todo caso, desde Visionarios esperamos que haya una pronta recuperación de Álvaro Noboa, el padre del presidente Daniel Noboa. Sabemos que está muy delicado, pero pues hay que poner toda la buena energía para en ese plano humano lograr que ojalá pueda recuperar su salud. María José, entrémonos en la pre-campaña, en lo que estamos ahora. ¿En qué está centrando sus actividades? Bueno, tengo muchas invitaciones desde la sociedad civil, fundaciones, siempre escuchando, Janet, tú sabes, y tú vienes un poco siguiendo lo que yo hice dentro de la Secretaría, y lo que uno tiene que hacer es centrarse en escuchar a la gente, en saber las necesidades reales, no las necesidades que uno cree desde una posición privilegiada o de poder, sino escuchando verdaderamente qué es lo que necesitan. Yo siempre cuento esta historia porque creo que es muy claro entender. Cuando yo estaba en la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil, lo que hacíamos era visitar casa a casa. Tuve 3 acercamientos en diferentes casas, en diferentes provincias, con jóvenes o adolescentes que estaban embarazadas y lo único que querían era regresar al colegio. Si es que no hubiéramos hecho estas visitas, si es que no hubiéramos estado con estas chicas en sus casas, oyendo, escuchando qué es lo que querían, dentro de la estrategia de desnutrición crónica infantil no había una priorización de estas chicas para que vuelvan a los colegios. Y en eso hemos estado trabajando, firmamos un acuerdo con el Ministerio de Educación para priorizar que estas chicas vuelvan. Ya hay más de 6,000 niñas que han vuelto al sistema educativo gracias a eso, pero gracias a escuchar lo que ellas necesitaban y no pensar que nosotros podemos imponer a la ciudadanía las cosas que necesitan. Bueno, en la gestión que usted mantuvo al frente de la Secretaría, usted presentó como un reporte final de su gestión una reducción de 1 punto adicional a la estadística de impacto de la desnutrición crónica infantil en nuestro país. Si no me equivoco, estaríamos que en 19% en este momento. Lo logró prácticamente en menos de un año. Sí, estamos en el 0.8 para ser más exacta, Janet. No logramos ese 1% en los 10 meses, es una estadística más o menos que se busca entre el 0.8 y el 1% anual, la reducción siempre y cuando trabajes de forma adecuada y sobre todo es unión unida con el sector social, con la empresa privada, con los gobiernos autónomos descentralizados. Gracias a eso se logró. Estamos en 19, pero la cifra sigue siendo alarmante. Claro. Y tenemos que seguir trabajando, tiene que seguir siendo una política. Hay una buena noticia. Pasó la ley de malnutrición
en la Asamblea, estamos esperando las observaciones de los diferentes ministerios, pero cada vez podemos fortalecer más la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y trabajar hacia ese bienestar de los niños. Pero esta ley de malnutrición, que era lo que buscaba, era fomentar mucho más, casi que la obligación de las madres a tener una lactancia materna por lo menos durante los 6 primeros meses del año y no acudir a la fórmula. Pero entiendo que finalmente no se aprobó tal cual. Janet, es decir, no hay una obligación. Ya no había dos leyes. La una, la de lactancia materna, y la otra, la de malnutrición. La de malnutrición estamos esperando, y se está esperando la respuesta de los ministerios, sobre todo del presidente. La que se vetó fue la ley de lactancia y se veta con razón de que afectaba a los más vulnerables, generaba mercados negros, podía generar hasta problemas a los mismos niños. Entonces, por eso es del veto del presidente, pero hay la ley de malnutrición que lo que hace es fortalecer la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Ahora, pero para terminar primero lo de la primera, ¿no? La ley de lactancia materna. Lo que se quería era prácticamente limitar la posibilidad de acceso a la leche de fórmula. Así es. Y que sea solamente bajo una prescripción médica. Ahora eso ya no se puede, pero la ley cómo fomenta la lactancia materna, que es finalmente es lo que se debe hacer. A ver, lo que estamos haciendo para fomentar la lactancia materna es finalmente fomentar, no prohibir el uso de otros, sino estamos trabajando en planes de educomunicación, que es un tema de cómo se debe fomentar, con el Ministerio de Salud, con el MIES y desde la Secretaría, para educar a la ciudadanía la importancia que tiene, porque únicamente el 40% de la población de niños menores de 6 meses que solo deben recibir lactancia materna, reciben lactancia materna. O sea, eso quiere decir que el 60% está recibiendo lactancia materna y algo más, cuando no debe ser así. Entonces hay que educar a la ciudadanía, hay que educar a las mamás. Las mamás no sabemos todo. Y por eso es importante la educomunicación y la promoción, más no la prohibición. ¿Cuáles serán las causas? Porque se me viene a la cabeza, en esta época y dada la realidad de gran cantidad de mujeres que crían a sus hijos solas, pues tendrán que salir a trabajar. Así es. Y cuando se sale a trabajar, la lactancia se complica por distintas razones, es decir, estar horas sin atender la necesidad o demanda del niño. Voy a decir el término no técnico, seca la leche. Así es. ¿Sí? Pero otras madres tienen que volver a trabajar lo antes posible, son independientes o son emprendedoras o tienen que salir a vender en la calle, no pueden darle de lactar al niño. Entonces, no sé si esa es una de las causas principales o seguimos en el tema de la falta de conciencia, la ignorancia y la creencia que, por ejemplo, el complemento de leche materna con coladas es lo correcto. Sí, Janet, es justamente lo que tú dices. Si bien hay las mujeres que tienen que salir a trabajar, como yo, que cuando dimos de lactar teníamos que extraernos la leche, y es complicado. Además tienes que saber hacerlo, tienes que tener un acompañamiento adecuado del lugar en el que trabajas y de una persona que sepa para ver cómo hacerlo. Si bien ese sí es un problema, el problema más grande que tenemos es de falta de conocimiento del tema de la lactancia. Se sigue dando las coladas que se han dado a lo largo de la historia, pero no es lo adecuado. Ya sabemos que no es lo adecuado y tenemos que seguir promoviendo la lactancia de forma adecuada, promoviendo, sin prohibir el resto de cosas. Tenemos que seguir educando a la población, tenemos que seguir acompañando a esas mamás que quieren dar de lactar, pero muchas veces no sabemos cómo hacer, cada cuántas horas hay que dar, cómo extraerse, si hay que levantarse en la madrugada o no, porque hay niños que duermen toda la noche, pero hay otros niños que hay que levantarse. Entonces hay que seguir promoviendo, tenemos que seguir trabajando de cerca los diferentes ministerios para promover y sobre todo también, Janet, lo que hemos hecho es trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados para generar lugares en donde también las madres puedan dar de lactar y a la población en general, porque no todo el mundo le gusta que una mamá dé de lactar al lado suyo, Claro, por ejemplo. dato no oficial, sí, y volviendo al tema de la desnutrición crónica. Un comentario de una líder social en Esmeraldas. Me dice, mira, estoy muy preocupada porque en mi comunidad aumenta cada día el número de niñas y hasta mujeres adultas
embarazadas en busca del bono de los 1000 días. No sé si se ha identificado ese problema y cómo se está combatiendo. Lo primero que hicimos es una medición. Si bien hemos mejorado la estadística de niñas embarazadas en los últimos años, no es una mejora sustancial. Y eso sí le debe, es un deber de todos los ecuatorianos hacia las niñas, porque primero la desnutrición crónica infantil y el embarazo adolescente están conectados sin duda. Y segundo, son niñas que no necesariamente regresan al sistema educativo y las estamos perdiendo. Si estamos perdiendo esas niñas y estamos perdiendo los bebés también por desnutrición crónica infantil, no vamos a poder tener ese país que queremos. Entonces hay que trabajar de la mano con Ministerio de Educación, con Ministerio de la Mujer, con los gobiernos autónomos descentralizados, con las fundaciones y seguir hablando del tema. No hay una cifra oficial, no vemos un incremento, pero de todas maneras tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir viendo y el análisis se tiene que seguir haciendo. Claro, pero la razón de voy en busca del bono de los 1000 días es en este momento un foco de tratamiento, un foco de problema, es decir, que se embaracen para tener ese ingreso económico. No lo hemos visto, Janet, en la estadística no nos sale, pero hay que seguir viéndolo, porque si es esto lo que están buscando, tenemos que atacarlo de otra forma también. ¿Cómo va? No sé en qué etapa está la campaña, cuénteme un poco, sí, su campaña por lo menos. Esto les estoy preguntando a todas las candidatas, es decir, espero que en algún momento me traigan la buena noticia y me digan, a mí me asignaron este tema, en esto voy a trabajar y no voy a esperar simplemente a que haya un chance para reemplazar al presidente y que esa sea mi principal labor. No sé usted cómo está y sé que es incómodo lo que le voy a poner sobre la mesa, pero tomando en cuenta la confrontación profunda, insubsanable que hay entre presidente y vicepresidente en este momento, que crea una pugna de los más altos poderes, en el más alto poder del Estado hay una pugna muy preocupante. Entonces, esto no puede volver a suceder y yo creo que ese debe ser un tema de conversación, trabajo y propuesta, no de una, sino de las vicepresidentas, candidatas. A ver, Janet, hemos hablado muy de frente con el presidente. Una de las cosas que hablé para aceptar fue justamente qué voy a hacer, porque de todas maneras el trabajo que yo venía haciendo en desnutrición crónica infantil es un trabajo que quiero seguirlo haciendo, que además no solo es importante para mí, es importante para el Ecuador y es importante para el presidente. El presidente lo ha tomado como un eje de lucha porque él entiende como papá que hay que trabajar hoy por los niños. Entonces, uno de los ejes con los que ya está conversado con el presidente es desnutrición crónica infantil. Y atado a desnutrición crónica infantil hay dos ejes más. El uno es agua. El agua segura es fundamental, no solo para la desnutrición crónica infantil, sino para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. No puede ser que todavía en este año sigamos teniendo población no muy alejada, que no tiene agua segura. En Quito hay barrios que no tienen agua todos los días. No podemos seguir así. Y bueno, y peor, no te hablo de lugares más alejados, pero seguimos. Y lamentablemente el agua se ha utilizado como en temas políticos, por ejemplo en las juntas de agua, y hoy se utiliza el agua por parte de los GDOs también. Tenemos el ejemplo, uno de los ejemplos es Durán, y hay que seguir trabajando en fortalecer que llegue el agua segura hacia la población. Y el tercer eje es el trabajo articulado en conjunto del sector social. El presidente ha sido muy verbal al respecto, tiene un gabinete social, hemos estado trabajando en conjunto. Uno de esos proyectos que tuvimos son 51 acciones desde el gabinete social hacia los mismos, hacia la misma población. Una de esa población es Durán, la otra es Sierra Centro, la otra es Quito, que hemos entrado en conjunto. Y eso es fundamental, Janet, porque no podemos seguir trabajando solos cada uno de los ministerios del sector social. Tenemos que trabajar unidos, tenemos que trabajar hacia mismos objetivos, como es
uno de los ejemplos es la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Y tenemos que tener estrategias similares para trabajar en conjunto el sector social y entrar hacia los territorios en conjunto. Entonces, digamos, desnutrición crónica, que es un tema bastante amplio. Usted ha hablado del tema de agua. Ahí no sé qué herramientas o cómo va a hacer usted para poder lograr, por ejemplo, que las alcaldías, que son las encargadas del tema agua, cumplan con su deber. Porque pues tenemos cantones en donde se les ha dado o han recibido créditos internacionales, muchos no reembolsables, y no tienen agua. Así es. Sí, siguen sin agua. Es decir, se gastaron, se comieron la plata. Uno de ellos es Durán, otros Esmeraldas. Pero como esos hay muchos que los alcaldes priorizan otro tipo de gastos, pero el agua no es una prioridad. Entonces, pero tienen autonomía. Así es. ¿Y qué herramientas y qué canales o qué reformas legales, no sé, cómo está pensando usted en trabajar? Porque si usted no tiene agua, la desnutrición no se va a terminar. A ver, hay varias aristas en las que hay que trabajar. La una es con las juntas de agua, definitivamente. Las juntas de agua se trabajan por medio del Ministerio de Ambiente y es una de las cosas en las que hay que trabajar, con pueblos y nacionalidades, hay que trabajar con el sector indígena y hay que concientizar, de nuevo, no es un tema de prohibir, sino de concientizar hacia la población la necesidad que tiene el agua en una cancha de fútbol, por ejemplo. El otro es, estamos dentro de las ordenanzas que estamos manejando de desnutrición crónica infantil, también hay una priorización en el agua. Entonces, manejar ordenanzas también dentro de los gobiernos autónomos descentralizados, que hemos tenido buena acogida. Y la tercera arista es, vemos que hay gobiernos autónomos descentralizados pequeños que no pueden manejar, por ejemplo, proyectos. No saben cómo hacerlos o finalmente no saben cómo ejecutar. Y hay varias maneras de trabajar con organismos internacionales, con fundaciones, justamente para que les ayuden a los gobiernos autónomos más pequeños, que sí quieren invertir en temas de agua, pero que no tienen esos conocimientos, en trabajar hacia eso. Entonces, alguien tiene que ayudar con conocimiento, con esta unión, con trabajar en conjunto de la misma forma en distintos gobiernos autónomos descentralizados. Porque, como ustedes saben, y como tú dijiste, Janet, el gobierno central no tiene las competencias sobre el tema del agua, pero es fundamental empezar a trabajar unidos en conjunto hacia agua potable. Entonces está claro y saneamiento. Que usted quiere enfocarse en el tema social, pero ese es un tema transversal. Por supuesto. Pasa por el tema de violencia, por ejemplo, que es también otro problema grave que vive nuestro país. Pasa por el tema económico, que pues finalmente redunda en la falta de oportunidades y en que se recrudezca estos entornos de violencia alrededor de los niños. Así es. Sí, que hoy están siendo peligrosamente y tristemente cooptados por los grupos de delincuencia organizada. Así es. Pregunta para usted. 6 años han pateado hacia adelante y no han querido tratar las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Y a pesar de que hay muchos temas, que es más, estamos pendientes de abordarlos aquí en Vis a Vis con Yanedine Nostroza, toda la discusión mediática se ha centrado en la posición de unos sobre que los niños deben ser imputados desde los 10 años, dicen unos, otros dicen desde los 12, ¿sí? Y extenderles los años de cárcel y que sean tratados como adultos. ¿Cuál es su posición frente a eso? A ver, Janet, yo creo que el COPINA tiene demasiado tiempo ya esperando a ser aprobado. Sin embargo, ha habido, o la Asamblea ha tomado, o los asambleístas han tomado como prioridad otras cosas. Y definitivamente hay que tratarlo, y hay que tratarlo con la suficiente transparencia y sobre todo viendo qué es lo que han hecho otros países. ¿Por qué? ¿Qué es lo que han hecho otros países? Porque hay otros países que ya lo tienen, que ya lo han tratado, que ya han pasado esto. Entonces, pasemos de esa curva de aprendizaje, no nos inventemos cosas, veamos cuál ha sido una buena práctica de alrededor del mundo y tomémoslo. Yo creo que hoy por hoy la discusión se ha vuelto más que técnica, se ha vuelto política, y esta decisión debe ser
técnica. Es una decisión técnica que tenemos que tomarla en bienestar de la sociedad y en bienestar del país. Habría que ver, he recibido miles de mensajes, no, mira lo que está haciendo Bukele. Yo no sé si Bukele está tratando a los niños como adultos. No hay un solo país en el mundo que lo hace. No. Digo, me queda pendiente si El Salvador lo está haciendo. No lo sé. Bukele ha hecho cosas que no ha hecho nadie y en el paso, en el camino a eliminar la violencia hoy, ha violado muchos derechos. Así y digo la violencia hoy. Ahí tal vez hay un caldo de cultivo en esas cárceles, porque no va a ser presidente para siempre, así que algún día tendrán que salir de esas cárceles y saldrán realmente como diablo en botella a quien sabe transformar así la paz en una guerra mucho peor de la que tiene ahora. Digo, ojalá que no. Pero no hay un solo país en el mundo que aplique la normativa de manera técnica, que trate a los niños como adultos. Janet, yo considero que lo que pasa es que lo que tú dices ahorita, podríamos estar perdiendo esa niñez, podríamos estar perdiendo a los niños y por eso hay que empezar desde hoy, porque el otro día estaba leyendo un artículo sobre desnutrición crónica infantil y seguridad. Entonces, tenemos que empezar a trabajar desde antes para justamente no tener que juzgar a niños como adultos. Claro, hay que prevenir. Hay que prevenir, de nuevo, hay que prevenir, hay que concientizar, hay que trabajar con la ciudadanía y no prohibir y no quitarles a estos niños su niñez. Si bien como Estado, si bien otros lo han hecho, reclutándoles, como Estado tenemos que protegerlos. Entonces, hay que, de nuevo, la decisión no puede ser política, la decisión tiene que ser técnica y tenemos que ver qué es lo que han hecho otros países en la situación en la que nosotros hemos estado. No somos los únicos que hemos pasado por cosas fuertes de seguridad y tenemos que ver cómo lo han hecho, cómo ha funcionado y tenemos que así tomar técnicamente para no cometer un error y no entrar en esa curva de aprendizaje que nos puede costar caro luego como país. Dos factores simplemente para quienes están pendientes de este tema y piensan totalmente lo contrario, ¿no? Que los niños deben ser juzgados, encerrados, encarcelados, desaparecidos en esas bodegas que llamamos cárceles. Dos cosas. Uno, es posible prevenir si finalmente cumplen lo que ofrecen todos los políticos. Segundo, los niños sí van a la cárcel. Dejen de pensar que no van a la cárcel. Por Dios, de 10 años, 12 años, se van 8 años a estos centros de detención de menores, que tienen teóricamente de rehabilitación. Ahí es donde se puede mejorar mucho, porque esos jóvenes, por más profundo y fuerte el delito que hayan cometido, que tiene cola atrás para que los lleve a eso, pueden ser recuperados. Simplemente esas dos tareas que ya son más fuertes de explicar, pero esto siempre genera esa discusión, ¿no? Que uno está a favor de los delincuentes. Pero para cerrar, todos estos temas, y yo digo esto de que las vicepresidentas las candidatas tienen que encargarse de algo fuerte, especial, transversal, pesado dentro de un gobierno y dentro del Estado, tiene que ser... tiene que haber un acuerdo, porque no puede ser privilegio de una y de otra, ¿no? Y que sigamos en este riesgo de que, hombre o mujer, el vicepresidente siga siendo una figura inútil e incómoda para el poder y para la gobernabilidad. ¿Usted va a participar del debate que han organizado para las vicepresidentas? Janet, no sabemos cuál va a ser el hilo del debate. Yo creo que siempre es importante conocer y que la ciudadanía conozca qué es lo que tenemos que decir los vicepresidentes. Como tú dices, yo estoy contigo en el que la vicepresidencia tiene que encargarse de temas puntuales, de temas fuertes y de temas que cambien la vida de los ecuatorianos. Una de las ventajas, podríamos decir así, que yo tengo es que durante los 10 meses de trabajo mío en la Secretaría, yo trabajé muy de cerca con el presidente. Muy de cerca me refiero, muy de cerca manejando temas de leyes, muy de cerca en los territorios, muy de cerca discutiendo con él cosas, viendo cómo más cambiar, qué podemos hacer. Entonces, tengo la confianza del presidente para trabajar. Lo hemos discutido varias veces.
en mesas de trabajo y sobre todo tengo su confianza en el trabajo que he venido haciendo y no tengo otra carta de presentación sino la gestión. La gestión que hicimos durante estos 10 meses, que fueron cortos, pero que logramos grandes cosas. Entonces, sí, Janet, definitivamente la ciudadanía tiene que saber lo que pensamos, lo que vamos a hacer, cómo vamos a ejecutarlo. Y del otro lado, ese trabajo, esa gestión que se ha venido haciendo, es importante también que lo sepan. ¿Por qué no compartirla en el debate? ¿Por qué le tienen tanto miedo al debate? O sea, ahí hay algunas que ya están confirmadas, pero yo creo que es importante explicar puntos de vista sobre temas álgidos, el papel. Yo creo que uno de los temas centrales de ese debate va a ser justamente cuál es el papel que debe desempeñar un vicepresidente de la República. Debe ir aquí vino una vicepresidenta, dice que quiere encargarse del tema agrícola, la mayoría quiere encargarse de los temas sociales, pero ¿por qué no volverlo una discusión mucho más potente y fuerte en donde se puedan escuchar distintos puntos de vista? Su experiencia, usted dice, yo he trabajado con el presidente de cerca, hemos hablado, estamos de acuerdo, aunque él tiene la última palabra, pero pues es una experiencia importante para compartir con otras vicecandidatas, pero principalmente dándole esta visión en un acto oficial sobre lo que piensa la una o la otra en un solo lugar. Dona, a mí en realidad lo que me preocupa es que el debate se vuelva una contienda de ataques y no de propuestas. Estamos viendo cómo está funcionando la asamblea, cómo están funcionando los ataques. Yo no tengo ningún problema en participar en algo donde se escuche lo que todos tenemos que hacer. Porque la ciudadanía tiene que saber en qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a implementar, sea en lo que sea que queramos trabajar o que vayamos a trabajar. Pero te voy a ser sincera, a mí me preocupa que se vuelva un tema político, de ataques, de sacarse cosas que no tienen nada que ver contra lo que la población debe saber. Yo creo en los debates, creo que la ciudadanía tiene que saber siempre y cuando se use y sea en cumplimiento con todo lo establecido. Bueno, en todos los debates del mundo, quizás en los más seguidos, que son, por ejemplo, los debates de los candidatos a la presidencia en Estados Unidos, hay confrontación, digamos, hay crítica. Claro. Yo creo que la confrontación es una palabra que ha sido un poco satanizada, ¿sí? Y la confrontación con altura, con respeto, que ahí es donde está la clave, es muy sana. Y yo digo que en eso también se puede ver también el talante, ¿no? de cada candidato. Hay candidatos que en Twitter son lo máximo, pero el momento en que se les plantea un cuestionamiento o se les dice explique su propuesta o explique su idea, ya no lo pueden hacer. Y ese no es el vicepresidente que deberíamos tener. Sí se la juegan, pero yo creo que es un riesgo que deberían poder correr yendo con la seguridad de que están absolutamente preparadas para poder defender sus puntos de vista. Y no solo preparadas para defender los puntos de vista, Janet, sino preparadas para entrar a la vicepresidencia. Exacto. Porque es un trabajo complicado, es un trabajo que tienes que de 24/7, es un trabajo que yo creo además que no es de escritorio. El trabajo del vicepresidente, el presidente está rodeado de su gabinete, de lo que sea, y el vicepresidente tiene que ser quien escuche a la ciudadanía, quien está cerca, quien logra esta unión entre todos los sectores. Y sí, o sea, estoy de acuerdo, tiene que haber una discusión, tiene que haber A mí no me gusta la palabra confrontación porque ese es lo que no se debería dar, esa confrontación, sino esa discusión entre yo no estoy de acuerdo porque yo podría hacerlo así. Entonces, si es que la ciudadanía quiere saber con el cumplimiento de todo lo que se merece, siempre cuenten conmigo porque estamos listos, la gestión está. Y seguiremos haciendo la gestión y seguiremos trabajando por el Ecuador desde donde nos toque.
Bueno, pues veamos qué es lo que sucede. Yo de corazón espero que decida que sí. Visionarios va a ser uno de los medios, ya pues nos están proponiendo que nosotros y otro medio digital, aparte de Ecuador TV, sean los que transmitan ese debate, y evidentemente justamente estamos viendo cómo va a ser la mecánica. Yo creo que la clave está ahí, que las reglas sean claras, que haya espacio, son bastantes, son 16, pues que haya el espacio suficiente para poder expresarse. Ahora, yo les digo una cosa, no es que dicen el tiempo es muy poquito. Créanme que tómense el tiempo, hablen seguido 1 minuto explicando algo, 1 minuto, ¿sí? Así, con fuerza, con coherencia, con potencia, con argumento, 1 minuto, ¿sí? Y les va a quedar largo. Si les pido que hablen 2 minutos, y les digo porque hemos hecho la prueba aquí, ¿sí? Porque cuando pones un tiempo obligas a concentrar a la gente en contestar la pregunta, en hacer los planteamientos, en plantear sus ideas, estructurar sus respuestas de manera muy potente, muy incluso hasta creativa, ¿sí? Ya depende de cada uno. Y como yo digo, en un debate lo que uno quizás más mira es el talante que tiene cada candidata. En este caso, bueno, hay un par de candidatos hombres también, pero que tienen para asumir ese papel, y que no sean simplemente los acomodados de siempre, el relleno del binomio, que lo que hace finalmente es desesperarse porque no tiene nada que hacer durante la presidencia de la República, quiere poder, quiere visibilizarse, quiere lucirse, y no hay chance. Entonces, yo creo que es un momento crucial para poder saber si realmente están potentemente capacitadas y capacitados para poder asumir ese cargo. Nada más. Yo lo veo de esta manera, desde lo democrático, desde la necesidad que hay de debatir y discutir en una democracia. Ojalá le tengamos ahí. Muchísimas gracias, Janet. Y bueno, a la ciudadanía es importante que sepan que estamos aquí para trabajar. La gestión es mi carta de presentación. Es un placer siempre compartir en entrevistas y que nos sigan conociendo. Finalmente eso es lo que la ciudadanía necesita, y muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias, María José. Pues será hasta una próxima. La campaña todavía no empieza, así que tendremos algunas oportunidades para seguir conversando. Vamos con